Vamos a hablar con la congresista de Alianza por el Progreso, Carmen Omonte, sobre estas medidas que quiere tomar el gobierno. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Miguel? Gracias por permitirme comentar este tema, como bien dices, que es de un interés total, importantísimo, y que teníamos que asumir una responsabilidad como institución, como Congreso, ¿no? Y en este caso, el proyecto de ley yo lo presenté ya hace 2 meses. Sí. Apenas se inició la cuarentena, así es. Sí, eso indicaba, ¿no? Que el gobierno tuvo una demora, un poco más y se le escapa pues la tortuga con respecto al tema. Y bueno, ha sido la presión, el tema del Ministerio Público, más la iniciativa parlamentaria, las que al final, por lo menos, no hay que ya llorar sobre la leche derramada, ya está a puertas. ¿Cuál es la situación? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Y para cuándo más o menos se estaría debatiendo? Gracias. El proyecto lo presenté el 18 de marzo, también ha demorado un poco dentro del Parlamento, porque entendamos que no es fácil en esta época de sesiones virtuales, en fin, ya han habido temas que también han sido tocados. Entonces, el proyecto es el 4861, con Alianza para el Progreso. Buscamos que nuevamente se pueda retomar, derogándose el artículo del decreto legislativo 1034 que se dio en el 2008, que quitó este artículo 233 del Código Penal. Por tanto, actualmente el delito del acaparamiento no es tal. Entonces, tanto el Ministerio Público, Indecopi, como la policía no tienen herramientas para enfrentar delitos como este, ¿no? Y por tanto, en este caso, en crisis sanitaria, pues lo que estamos viendo, lo que está sufriendo millones de peruanos a nivel nacional, de familias, es la subida de precios exorbitante, criminal, de las medicinas, de los insumos médicos. Pero este proyecto de ley no solamente abarca épocas de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, sino también épocas de desastres naturales, que sabemos muy bien nosotros cuando sucede un desastre natural, inmediatamente sube los comestibles, los pasajes, y eso es lo que se tiene que evitar. Y si bien estamos en un país en lo que prima el libre mercado, también tenemos que tener muy en claro que nuestra Constitución vigente también prevé en sus artículos tanto 59 como 65, si bien la protección del trabajo, la protección de la libre empresa, pero siempre y cuando no afecten la seguridad, la salud de la población, y en estos casos evidentemente se está afectando. Correcto. Con respecto al tema del deshacinamiento, ¿cuál es la verdad del proyecto de ley que se archivó, no se archivó? Primero, ¿cuál es la verdad con respecto a ello? Y segundo, si le van a delegar facultades al Ejecutivo para que legisle en materia de deshacinamiento de penales. Bien, cuando el Ejecutivo solicitó facultades legislativas, el Congreso le dio en casi todos los puntos, pero aparentemente, y eso quedó en discusión con respecto a la posibilidad de cambiar el estatus jurídico de las personas, de los presos, pues en eso no se le dio. Pero sí hay una contradicción, porque en la publicación del peruano sí está. Entonces ha habido ahí una ambigüedad, un vacío, pero lo que nos ha llevado a que finalmente en el Congreso prime el voto de la mayoría, que fue en contra de los dictámenes que se hicieron en la Comisión de Justicia. Había un dictamen en mayoría, un dictamen en minoría, pero que en la mayoría de los congresistas, y en el caso de Alianza para el Progreso, los congresistas tuvieron una posición en contra, porque se tuvo que poner en la balanza el ánimo de buscar que la población se sienta segura, frente también a esta otra responsabilidad que tenía realmente el Ejecutivo de solucionar lo que está sucediendo en nuestras cárceles, no solamente con los que están detenidos allí, sino con sentenciados o en prisión preventiva, sino también con el personal del INPE. Creemos muchos que el ministro de Justicia debiera de renunciar, porque finalmente es su responsabilidad lo que está sucediendo, no ha tenido un manejo eficaz de todas las situaciones. Y por lo que entiendo, la posición de su bancada, manteniendo al señor Castañeda como ministro de Justicia, es que de ninguna manera le van a delegar facultades al Ejecutivo. ¿Es así?
Ya no las ha solicitado el Ejecutivo, creo que ya se le venció el plazo de la semana pasada de las delegaciones que se le concedió. Entonces no creo que ya vuelva a solicitarlas. En todo caso tendría cuestión de evaluarlas, ¿no? Lo que sí estamos a la espera, y eso es lo que tenía que hoy definirse con el oficio que envió el presidente del Congreso al presidente de la República, es la presencia del gabinete del Premier para ya el voto de confianza, ¿no? Que finalmente con la disolución del Congreso anterior quedó pues ahí en un vacío que nunca se había previsto en la ley, pero que ya tiene que cumplir el Premier con esta presentación. Nosotros creo en general, la mayoría de los congresistas queremos que el Ejecutivo asuma su responsabilidad. No queremos ser un Congreso obstruccionista, en ningún momento lo somos, ni lo seremos. Más bien es el Ejecutivo el que está teniendo posiciones bastante... Pero a veces los ponen al frente, eso es lo que le quería decir. A veces los ponen al frente y los sorprende. A veces el presidente del Congreso está sorprendido, ustedes mismos están sorprendidos en su bancada y en otras bancadas. Es que los ponen al frente, así no quieren. Oye, al frente está el Congreso, vamos a pelearnos con el Congreso. ¿Sí lo siente? Nos parece bastante injusto, por decirlo menos, que el presidente de la República, que tiene toda la facilidad de tener a los medios de comunicación diariamente, porque con la mecánica que él tiene de comunicarse diariamente con la población a raíz del COVID, tiene prensa que está atenta a todas sus declaraciones y lamentablemente está usando gran parte de ese espacio para enfrentar al Congreso, que realmente no hace nada en contra del Ejecutivo. Estamos tratando de sacar proyectos de ley, no todas serán probablemente de aceptación general, pero finalmente es la posición democrática que tiene un Congreso que representa a la población y a las diferentes opiniones que tiene la población, ¿no? Pero el presidente como que tiene un ánimo constante de confrontación. Nosotros estamos guardando realmente bastante la compostura porque creemos que el equilibrio de poderes para la democracia es fundamental. Es importante el Congreso, así es importante. Tenemos pero que sí dejar en claro a la población que no es correcto lo que está sucediendo y que finalmente la población evalúe que nosotros no somos los obstruccionistas en este caso, sino... Congresista, el tema de la ONP, los grandes olvidados son los que están en el Sistema Nacional de Pensiones y con respecto a ello usted también se ha pronunciado. Así es. El día de mañana ya tenemos la sustentación de varios proyectos sobre la ONP en la Comisión de Economía. Confiamos que pueda hacerse cuanto antes posible un dictamen y que los aportantes de la ONP, como tú bien dices, los grandes olvidados, y no ha sido por voluntad del Congreso, sacamos con mucho esfuerzo, bajo mucha presión, el retiro excepcional de los fondos de las AFPs, y ahora también confío en que lo logremos hacer. Evidentemente va a ser una iniciativa que va a prosperar dentro del Congreso. Mañana se sustenta en la Comisión de Economía, debe salir pronto el dictamen, ser llevado a pleno cuanto antes posible, y esperemos que el Ejecutivo no lo observe, como sucedió anteriormente. Y si lo observara, pues también tendremos que aprobarlo por insistencia, porque creo que compete al Congreso cumplir ese rol. No entendido por el Ejecutivo, no respetado por el Ejecutivo, pero creo que la ciudadanía sí lo va a entender y lo va a respetar y lo va a valorar. Sí, así es, y esperemos que corra con la velocidad que la gente lo necesita, ¿no? Porque estamos a 65 días de la emergencia, no hay bono universal, canastas que no llegaron, recién se entrega el bono rural, las AFPs, miren cuánto ha demorado la ONP. Ya. Poquísima gente, muy poca gente que realmente lo necesitaba, lo ha recibido. Así es, ¿no? Y además si vemos pues el ranking de países con reservas internacionales netas, el Perú está en puesto 26, inclusive delante de muchas potencias mundiales, pero tenemos una burocracia. Yo no sé si es la burocracia, yo no sé si es que no tenemos la base de datos, no tendría que identificar el problema de adentro, pero también es que los voceros del gobierno no dicen las cosas claras, congresista. De repente a usted se lo han dicho mejor. Está sucediendo. Mira, conociendo, esto no es nuevo, nosotros sabemos que carecemos de falta de gestión, estamos con los gobiernos locales todavía con muchas limitaciones en gestión, más allá de también la probable corrupción que podría haber. Eso ya lo sabemos todos. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo, teniendo ese diagnóstico, cómo no se optó
por opciones diferentes. Yo desde un inicio, por ejemplo, planteaba que fueran las Fuerzas Armadas, que tienen ya una logística, tienen presencia nacional, fueron las que entregaran bien equipados, bien resguardados, las canastas de víveres, porque lo que hay que asegurar, en primer lugar, es el agua y la alimentación para las personas. Sí, pero no se Eso es hizo. lo prioritario. No se hizo y ahora quieren entregarle territorialmente. mascarillas, 2 mascarillas por hogar vulnerable. O sea, realmente y ese es el problema, las idas y No obligar a contravenidas. que salieran a recoger sus víveres o sus bonos a los bancos y encima con horarios, que yo no entiendo por qué se acortaron los horarios de los bancos, se acortaron los horarios de los supermercados, de los mercados, cuando en la mayoría de los países ampliaron los horarios para que justamente la gente, para que guarde la distancia social, se dispersara en más horas. Aquí todo lo contrario, se achicaron los horarios de los bancos, de las farmacias, de los mercados, y evidentemente se juzgará después cuál es la responsabilidad en estas marchas y contramarchas que han tenido los responsables del gobierno. Le agradezco mucho, congresista, por su tiempo y por siempre la disponibilidad de conversar con nosotros. Muchas gracias, Miguel, que nos vaya bien a todos. Cuídense, por favor. Hay que mantener la fe, la confianza. Son momentos dificilísimos, pero hay que salir adelante. Tenemos que hacerlo por nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches. Ha sido la congresista de Alianza por el Progreso, Carmen Omonte, quien estaba hablando sobre la ONP, deshacinamiento de penales. El Ejecutivo ha pedido delegación de facultades, ¿no? Pero ya se han vencido la delegación de facultades. Se viene un nuevo paquete dentro, al parecer, con el voto de confianza del gabinete Ceballos.